El día de hoy vamos a revisar cómo realizar una conexión entre una aplicación desarrollada en C++ con Visual Studio y la base de datos SQL Server. Primero necesitamos tener instalado SQL Server. Necesitamos crear la base de datos. Le podemos poner el nombre que necesitemos. En este caso yo le voy a poner inventario. Creo la base de datos. Una vez que tengo la base de datos, voy a crearle una tabla. Tengo que asegurarme al momento de colocar aquí la sentencia que esté seleccionada la base de datos en la cual quiero crear la tabla. Creo la tabla. Voy a crear la tabla producto. Con 3 campos. Voy a crear un campo código de tipo entero, un campo de descripción de tipo varchar y un campo llamado stock que va a ser entero también. Y voy a colocar como clave primaria o primary key el código. Una vez que tengo la sentencia, mando a ejecutar la sentencia y ya tengo mi tabla. Actualizo la base de datos y ya tengo creada aquí mi tabla productos dentro de mi base de datos. Una vez que ya tengo la tabla o las tablas donde voy a guardar la información, es momento de hacer la aplicación en Visual Studio. Para eso voy a tener abierto Visual Studio. En mi caso estoy utilizando la versión 2013. Voy a crear un nuevo proyecto. Es importante elegir la categoría Visual C dentro de CLR, que me permite crear versiones compatibles con el lenguaje de Runtime, Common Language Runtime, CLR. Caso contrario no me va a permitir crear lo que necesito. Le voy a poner un nombre, PRY de proyecto, inventario, porque voy a crear un inventario, CLR. Es importante elegir esta categoría, caso contrario tendremos errores, y creamos el proyecto. Una vez que tenemos el proyecto, aquí vamos a agregar el formulario que nos va a permitir capturar los datos. Ponemos dentro de C++ Windows Form. Aquí vamos a colocar los elementos que nos va a permitir pues capturar los datos del producto. Voy a agregar. Y con esto agrego el formulario. Una vez que tengo el formulario, pues tengo que agregar los elementos o los controles que necesite para capturar los datos. Entonces nos vamos al cuadro de herramientas. Buscamos el cuadro de herramientas. Esperamos que se carguen los controles. Voy a pulsar un momento hasta que se carguen los controles. Listo, aquí tenemos ya los controles. Voy a necesitar de un text box, bueno, de 3 text box. Bueno, agregar los 3 box. Necesitaré también 3 labels, 3 etiquetas y la tercera. Y voy a necesitar también un botón para ejecutar la acción de grabar los datos. Entonces, ya tengo ahí, voy a colocar, le voy a cambiar las propiedades
código. Descripción. Y listo. Listo. Tengo los tres. Voy a unirlos. Le voy a cambiar el nombre a las cajas de texto. Las voy a hacer, la descripción la voy a hacer más grande. El stock lo voy a dejar de ese tamaño. Voy a cambiar el nombre. TXT código. TXT script y TXT stock. TXT stock. Listo. Una vez que ya tengo el diseño, voy a agregar el código para que este formulario se pueda ejecutar. Para ello tenemos que agregar código en el archivo CPP que tenemos aquí. Vamos a agregar el siguiente código. Este es el código que necesitamos para que el formulario se pueda ejecutar. Recuerden que este de aquí debe ser el nombre de su proyecto, que es este que se encuentra aquí, y este de acá debe ser el nombre del formulario, que es el que lo pusimos aquí. Listo. Una vez que tenemos esto, recuerden que debemos también cambiar algunas propiedades dentro del formulario. En la parte donde dice vinculador en el sistema, tenemos que cambiarle a que es un sistema para Windows, y en avanzadas tenemos que definir el punto de entrada, que debe ser el nombre que le hemos puesto aquí. Para el ejemplo es main. Ok, listo. Una vez que tenemos esto, probamos para ver si realmente se ejecuta el formulario y no da ningún problema. Esperamos un momento. Una vez que podemos ver que el formulario se ejecuta, entonces no hay ningún problema o ningún error mientras se ejecuta el formulario, ¿no? Tenemos el formulario ejecutándose. Ahora lo siguiente que debemos realizar es pues la conexión a la base de datos. Para ello debemos agregar una clase. Vamos al proyecto, clic derecho, vamos a agregar una clase de C++, vamos a agregar, colocamos aquí el nombre que le queremos dar a la clase. En nuestro caso le voy a poner conexión, y nada más. Deben asegurarse que esta opción de administrado esté seleccionada. Si esta opción aparece deshabilitada, eso quiere decir que el proyecto no fue creado como CLR. Si eso llega a pasar, hay que cambiarle una de las propiedades para indicar que el proyecto es o debe ser compatible con CLR, y con eso se arreglaría el problema. Entonces, creamos la clase. Una vez que hemos creado la clase, tendremos el punto H y el punto CPP de la conexión. En el punto H vamos a agregar aquí en esta parte las librerías necesarias para conectarnos a la base de datos. Una de ellas es son las librerías que están en el formulario. Entonces nos vamos al formulario, abrimos el código del formulario, y en la parte superior se encuentran todas las librerías que necesitamos. Simplemente vamos a copiar estas y las vamos a pegar en este archivo. Además necesitamos dos librerías más, using en Spain. La primera es data,
la segunda es Data SQL Client. Con estas dos librerías ya podemos hacer la conexión. Luego necesitamos dos variables, ¿sí?, que las vamos a colocar aquí, que nos va a permitir establecer la conexión a SQL. Estas dos variables son de tipo SQL Connection y la otra es SQL Connection Stream Builder. Está aquí. Teniendo estas dos, lo siguiente es el método, escribir el código para establecer la conexión, que eso lo vamos a hacer en un método protegido. Y le vamos a poner que hacer conector. En ese método conectar vamos a escribir las líneas de código para establecer la conexión a la base de datos. Estas son las líneas de código que me permiten establecer la conexión. Deben tener en cuenta que este es el servidor al que se van a conectar. Si no saben cuál es el servidor o el data source al que se deben conectar, van a SQL, ¿sí?, y este que aparece aquí es el servidor, o si no, lo vienen en esta parte. Aquí está donde dice server name. Este es el nombre que deben copiar y ponerlo en el código, teniendo en cuenta que aquí debe colocarse // y este de aquí es el nombre de la base de datos que yo le había puesto inventaria. Revisamos si el nombre de la base es inventaria. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí?, aquí podemos hacer uso de este método y de estas variables como necesitemos. Por ejemplo, voy a escribir el método que me va a permitir método público que me va a permitir insertar los datos. El método insertar va a recibir los parámetros que van a venir del formulario, uno entero que va a ser el código, uno de tipo string que será la descripción, y otro entero para el stock. Entonces lo primero que tengo que hacer es mandar a llamar a este método, pues para que asigne en estas dos variables la conexión a la base de datos y poder utilizar. Aquí yo ya voy a poder utilizar esas variables para establecer la conexión. Primero necesito armar la cadena, ¿sí?, donde voy a almacenar la información. Me voy a poner la sentencia, donde voy a armar la sentencia.
sentencia para valga la redundancia, para insertar es inserindo el nombre de la tabla. Mi tabla se llama persona, creo, no, producto, perdón. La tabla se llama producto. En este caso voy a insertar todos los valores, no necesito especificar uno por uno, simplemente pongo values y pongo los valores. En este caso yo voy a mandar parámetros, voy a poner pop arroba script y arroba esto. Una vez que yo tengo mi sentencia, necesito especificar como un comando, el comando de SQL y como parámetros les voy a mandar la conexión mandar la sentencia y la variable que es esta de aquí donde tengo la conexión. Lo siguiente es en esta de aquí, que es donde tengo ya la sentencia con la conexión, tengo que agregarle los parámetros que son estos de aquí. Entonces, ejecutar. Parámetros, agregarlo, entre paréntesis pongo el parámetro que quiero enviar, que es este de aquí, y el valor que en este caso lo recibo en este que está aquí. Hago lo mismo con el resto de parámetros que necesito, son 3. Una vez que ya he preparado la sentencia para ejecutarla y le he agregado los parámetros, pues lo siguiente es mandar a abrir la conexión. Eso se realiza con un open y luego pues mandamos a que es la orden para ejecutarla. Executing, no, bueno.
Y con esto ya tenemos el método que nos va a permitir insertar los datos. Una vez que ya se ha ejecutado, podríamos mandar a cerrar la conexión. Una vez que ya tenemos los métodos en la clase, lo siguiente es simplemente pues tomar los datos que están en el formulario y pasárselos a la clase. Para ello, vamos en el formulario, en el código, tenemos que mandar primero, tenemos que agregar la clase. Para eso utilizamos numeral include y agregamos la clase. Con eso lo agregamos. Entonces lo siguiente simplemente pues sería cambiar en el botón. Le vamos a poner guardar, y en el código del botón aquí tenemos que agregar las líneas de código para capturar la información y enviarla. Entonces primero necesitamos crear un objeto en base a nuestra clase que ya está aquí, conexión. Le voy a poner cl datos. ¿Ya? Con eso la instanciamos, y una vez ya con este objeto podemos hacer referencia o podemos llamar a los métodos que tiene. En este caso sería el método insertar, y les vamos a pasar como parámetro pues ya los datos de las cajas de texto. En este caso el primero, como podemos visualizar, el primer parámetro es un entero, entonces tenemos que convertir. Vamos a convertir lo que nos da la caja de texto convertir a entero. Vamos a convertir a entero lo que nos dé la caja de texto que está en txt código. Ese es el primer parámetro. El segundo parámetro es la descripción, que es un string, txt descript. Y el tercer parámetro es un entero, otra vez vamos a poner convert entero, convierte entero lo que tiene el txt esto, totex. Y con esto cerramos. Una vez que ya se ejecuta esto, vamos a enviar un mensaje. Vamos a enviar un mensaje de que se guardó en registro. Vamos a guardar, mandamos. Ahora vamos a probar la aplicación. Me pide si deseo compilar. En este caso debo volver a compilar. Cada que hay un cambio me está saliendo un error. Es en la clase. Tenía un error, me había olvidado de ponerles estas tres sentencias: para abrir, para mandar a ejecutar y para cerrar, terminan en paréntesis.
Ya una vez que le agregué eso, voy a mandar a ejecutar, sea compilar, ¿sí? Ya me sale, aquí me sale esto primero porque el antivirus me está detectando el primero. Entonces voy a poner un código, voy a poner una descripción, de un producto, un stock, un 5. Vamos a probar, a guardar. Había cometido otro error aquí, en lugar de poner insert se había puesto insertar, la palabra es insert. Vamos a volver a probar. Ahora sí, le voy a poner el código, una descripción y un stock. Guardar. Me sale registro guardado. Para verificar que realmente está en la base de datos, podemos ir a la base de datos. Ir a la base de datos y ejecutamos una sentencia select para verificar lo que tenga la tabla, ¿no? Select asterisco from producto, selecciono y mando a ejecutar. Y como pueden ver, ya tengo aquí guardado en mi base de datos lo que puse. Si vuelvo a probar, por ejemplo, inserto otro teléfono 15, voy a guardar, registro guardado. Si mando a ejecutar nuevamente la sentencia, debe salir. Y eso es todo.